Jesucristo, roca eterna. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice la palabra de Dios así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Los primeros 4 capítulos del libro de Proverbios constituyen el pórtico de la sabiduría. Presentan la instrucción divina no como un conjunto de reglas opresivas, sino como una convocatoria fundamental. La sabiduría se personifica como un guía público y accesible, cuyo propósito es transformar el carácter humano, proteger al individuo de las seducciones destructivas y establecer una relación profunda con el Creador. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 1 del libro de Proverbios no es simplemente una introducción, es el manifiesto teológico de toda la literatura sapiencial de Israel. Su propósito es establecer el contraste fundamental entre el camino de la sabiduría que emana del temor de Dios y el camino de la insensatez que conduce a la destrucción. El propósito de la instrucción: el escritor sagrado establece metas pedagógicas claras. Se busca alcanzar sabiduría, verso 2. El objetivo es la justicia, juicio y equidad, verso 3. Y prudencia en el verso 4 para poder entender la vida. Los versos 5 y 6 enseñan que la sabiduría es acumulativa y analítica. Se alimenta de la disposición a ser enseñado y se manifiesta en la destreza para interpretar los desafíos de la vida a la luz de la verdad divina. La fundamentación teológica, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. La sabiduría no comienza con la inteligencia humana, sino con una relación correcta con el Creador. Quien ignora la soberanía de Dios carece de base para interpretar el mundo, convirtiéndose en un insensato cuya obstinación moral le impide ver la realidad divina. El conflicto, la tentación versus la sabiduría. La prioridad de la instrucción, verso 8, exhorta a escuchar tanto la enseñanza del padre como la dirección de la madre. El valor ético y estético, verso 9. La obediencia a estos consejos no es una carga, sino un adorno. Se describe como adorno de gracia y collares para el cuello. Se presenta una advertencia severa contra la presión del grupo, versos del 16 al 19. La insensatez se disfraza de comunión y ganancia fácil. Echemos suerte, todos tendremos una bolsa. Pero el autor sagrado advierte que este camino solo conduce a la propia destrucción. Acechan su propia vida. Amén. La personificación de la sabiduría, versos 20 al 33. La sabiduría es personificada como alguien que clama en las calles. Este recurso literario subraya que la sabiduría no está escondida, es pública y accesible. Dice el verso 23, volveo a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. El pasaje describe la tragedia de quienes, a pesar de la disponibilidad de la verdad, deciden ignorar el llamado. El juicio aquí no es un castigo arbitrario de Dios, sino la consecuencia natural de rechazar la instrucción. Al no elegir el temor de Dios, el insensato comerá del fruto de su camino, cosechando el caos que él mismo sembró. La promesa final es contundente. Quien escucha la sabiduría vivirá confiadamente y sin temor del mal. Amén. Alabado sea Dios. Si el capítulo 1 estableció la importancia de la sabiduría, el capítulo 2 detalla la metodología para obtenerla. Este capítulo presenta la sabiduría como un tesoro que requiere una búsqueda intencionada y a cambio ofrece una protección integral contra los caminos torcidos. El autor comienza con una serie de condiciones. Si recibieres, verso 1. Si inclinares tu oído, verso 2. Si clamares, verso 3. La sabiduría requiere una disposición activa del corazón, del oído y de la mente como acción del discípulo. Dicen los versículos 4 y 5.
Si como la plata la buscares y las escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Aquí se revela que la sabiduría no es un don pasivo, es el resultado de un esfuerzo diligente comparado con la minería de metales preciosos. La meta final no es solo el conocimiento intelectual, sino el conocimiento íntimo y relacional con Dios. La iniciativa de Dios en el verso 6 es el contrapunto perfecto, porque Jehová da la sabiduría. Amén. Aunque el ser humano debe esforzarse, la sabiduría es, en última instancia, una revelación divina. Dios provee la sabiduría, conocimiento práctico y la inteligencia a los rectos, que es discernimiento moral. Los versos 7 y 8 enseñan que la sabiduría no es una búsqueda solitaria. El esfuerzo del hombre por ser íntegro atrae la cobertura sobrenatural de Dios, quien se convierte en el guardián. El resultado, protección integral. Versos del 9 al 15. Se describe la eficacia de la sabiduría como escudo protector contra dos tipos de amenaza. Número 1, la maldad interna. Versos del 10 al 12. La sabiduría entrará en tu corazón protegiéndote de los hombres que hablan perversidad. Amén. Y segundo, la maldad externa. Versos 13 al 15. Advierte contra los que abandonan los caminos rectos para andar por senderos tenebrosos. La sabiduría da la capacidad de detectar y evitar a quienes se deleitan en el mal y cuya conducta es torcida. Amén. El filtro contra la inmoralidad, versos 16 al 22. El texto sagrado dedica una sección especial a la mujer extraña o ajena. En la literatura sapiencial, esto representa la seducción que desvía del pacto. La sabiduría actúa aquí como un filtro moral que permite identificar las falsas promesas del placer que en realidad llevan a casa de la muerte. Versos 18. Estos versos nos enseñan que la sabiduría es el antídoto contra la seducción del mundo. El capítulo concluye con una nota de esperanza. Mientras los rectos y perfectos permanecerán en la tierra, los impíos serán desarraigados. La sabiduría, por tanto, no es solo una guía ética, sino el camino que asegura la permanencia y la bendición bajo la mano de Dios. A su nombre, gloria. Amén. El capítulo 3 de Proverbios eleva la enseñanza hacia la dimensión de la relación con Dios. Aquí, la sabiduría se manifiesta como una confianza absoluta en la soberanía divina en todas las áreas de la existencia. La integridad como estilo de vida la vemos desde el versículo 1 al 4. Este capítulo inicia conectando la ley con la misericordia y la verdad. Se enfatiza que el sabio no solo conoce la ley, sino que la ata a su cuello y la escribe en las tablas de su corazón. Amén. Integrando la ética divina en su interioridad. Dicen los versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Este es el núcleo del capítulo. El desplazamiento de la autosuficiencia humana en favor de una dependencia total en la guía de Dios. Amén. La sabiduría no es un ejercicio intelectual, sino un acto de fe. Humildad ante Dios, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. La verdadera sabiduría reconoce los límites del intelecto humano y prefiere la dirección humana y genera un rechazo al mal. Amén. Renovación integral, verso 8. El resultado de este temor es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Alabado sea el Señor. La soberanía sobre los recursos, versos 9 al 10. La sabiduría también se mide por la gestión de lo material. Honra a Jehová con tus bienes. Implica que nuestra relación con el dinero es un indicador espiritual. La generosidad reconoce que todo viene de Dios y a cambio Él promete la prosperidad y la abundancia, aunque entendida bajo el marco de la bendición espiritual. Amén.
La disciplina como prueba de amor, versos 11 al 12. El texto introduce una verdad profunda y a menudo difícil. La corrección de Dios no es un rechazo, sino una evidencia de paternidad, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien ama corrige. Amén. La excelencia de la sabiduría, versos 13 al 26. Se utiliza un lenguaje poético para exaltar el valor de la sabiduría. Es más valiosa que las ganancias de plata u oro. Esta sabiduría es descrita como árbol de vida, un símbolo que remite directamente al Edén, sugiriendo que la sabiduría restaura la comunión. Estos versos presentan la sabiduría como una relación de confianza total. Al reconocer a Dios en cada paso y aceptar su disciplina, el creyente camina con una paz que sobrepasa su propia inteligencia, encontrando en la voluntad de Dios el camino más seguro y pleno. Alabado sea Dios. Amén. El capítulo 4 actúa como un discurso de transmisión generacional. Subraya que la urgencia de conservarla como el patrimonio más valioso de la vida. El legado del Padre, versos del 1 al 9. El capítulo comienza con una apelación a la autoridad paterna. El autor sagrado narra cómo él mismo recibió instrucción. Él me enseñaba, estableciendo que la sabiduría es una herencia viva. Se presenta la sabiduría como una mujer o una corona de gracia que dignifica a quien la abraza. Elección de los dos caminos. Número 1. La senda de luz, verso 18. Es descrita de forma magistral. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida sabia no es un destino estático, sino una claridad creciente. Número 2. La oscuridad, verso 19. Por el contrario, la vida sin sabiduría se caracteriza por tropezadera, pues el impío vive en una oscuridad donde ni siquiera sabe qué es lo que hace, ni a dónde va. La disciplina del enfoque, versos 20 al 27. El autor instruye sobre la disciplina física y mental requerida para mantener la sabiduría. El oído y la vista, versos 20 y 21. No desviar la mirada de la palabra es crucial. Dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Este verso es el centro neurálgico del capítulo. El corazón, entendido como el centro de la voluntad, los afectos y el intelecto, es la fuente de todas las acciones. La sabiduría es lo único que puede proteger ese manantial de la contaminación. La rectitud corporal, versos 25 al 27, se ordena mirar de frente, apartar el pie del mal y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. La sabiduría requiere un enfoque inquebrantable. La distracción espiritual es la puerta de entrada para la insensatez. Estos versos presentan la sabiduría como un proyecto de vida centrado en el corazón. La sabiduría no es un lujo, es el mecanismo necesario para mantener la integridad de la vida frente a las presiones del mundo. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Estos capítulos del 1 al 4 del libro de Proverbios convergen en una verdad esencial. La sabiduría es protección y crecimiento. Es protección porque actúa como un escudo contra las presiones sociales, la inmoralidad y la necedad, preservando el corazón como la fuente de vida. Y es crecimiento porque define una trayectoria que va en aumento, donde la obediencia y el temor de Dios no solo aseguran la integridad personal, sino que iluminan el camino diario, convirtiendo la existencia en una senda de rectitud, paz y propósito bajo la soberanía de Dios. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el tesoro de tu sabiduría revelada en tu palabra, que así como el autor de Proverbios exhortó a sus hijos, tú también nos exhortes a nosotros e inscriba tu instrucción en las tablas de nuestra mente y de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y en ese nombre te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.